bendijo al que tenía las promesas. Precioso, Señor. Bendijo al que tenía las promesas. Y empieza a hablar allí en versículo 1. Este Melquisedec, ¿se acuerda que era el sumo sacerdote? Que era rey de Salem. ¿Quién era Melquisedec? Era un rey. ¿De qué ciudad? De Salem. Y este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo. Yo pensé que Aarón era el primer sacerdote de Dios, de la tribu de Leví. No, Melquisedec fue el primero. Vean, por eso a él se le dice el sumo sacerdote, porque fue el primer sacerdote. De hecho, de la tribu de Leví pasaron más de 700 años para que llegara Leví, llegara Aarón, desde esto que está aquí. Rey de Salem, él era y fue el primer sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Este Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Y desde allá empieza a hablar. Vean, Abraham le dio los diezmos de todo. ¿De qué? De todo. De todo lo que ganaba Abraham, él le daba los diezmos. ¿A quién? Al sacerdote del Dios Altísimo. Porque es que esa es la parte que le pertenece a Dios. La ofrenda es para lo demás, para el prójimo es, pero el diezmo ese le pertenece a Dios. Entonces dijo Abraham, le dio los diezmos de todo. Y Melquisedec, ese nombre significa, en primer lugar, rey de justicia. Mire lo que significaba Melquisedec. O sea que Melquisedec, ese sumo sacerdote que fue el primero, era una sombra de Jesús. Pues usted mire, conclúyalo. Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia. ¿A quién se le dice también rey de justicia? Y también rey de Salem, que significa rey de paz. De Salem allá es donde salió, de ese pueblo Salem, salió la palabra Shalom. Ya sabemos lo que significa Shalom, eso ya lo vimos, ¿no? Esa integridad, esa plenitud, esa completitud, ese pleroma, esa integridad. Rey de paz. O sea que Melquisedec era una sombra como lo fue ¿quién? Como lo fue Moisés, como lo fue José. Ellos, sombras de Jesús. Eso se le llaman ¿qué? Cristofanías. Verso 3. Nada se sabe de su padre ni su madre. Nadie puede decir, mire, aquí yo sé quién era el papá de Melquisedec, quién era la mamá. Hay unos que les da por allá por investigar por otro lado. Dicen, mire, Dios me reveló. No. La Biblia es clara y dice, nada se sabe de su padre ni de su madre, de Melquisedec, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin. Esto es muy pasado. Pero a semejanza del Hijo de Dios, y aquí lo deja claro la misma Biblia, esa sombra exacta del Señor Jesucristo, a semejanza del Hijo de Dios. ¿De quién? De Jesús. Permanece como sacerdote eterno. Primero, la primera sombra de Jesús allá. El primer sacerdote del Dios Altísimo. Estaba desde Abraham y queda uno aquí con la boca abierta porque uno pensó que era de Leví y Aarón de la tribu de Leví dice, no, ustedes pueden ver entonces su grandeza. Cierto que ahora uno puede ver su grandeza. Aquí uno siente que Dios le está hablando a uno, a usted y a mí, y te dice a ti y a mí. Cierto que usted puede ver ahora entonces su grandeza. Pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín de haber derrotado allá a los reyes. Dijo, mire, esto es tuyo. Porque él representa a quién? Al Hijo de Dios, ¿cierto? Al Hijo de Dios. Y eso, los diezmos le pertenecen a él, a Dios, al Hijo de Dios. Fíjese que no dice esto y llegó, vaya, llévelo allá para la iglesia. No, mire, a él, al Hijo del Dios Altísimo. Ahora bien, mire cómo lo explica aquí Hebreos. Un hebreo hablándole a otros hebreos.
Dice, ahora bien, porque Hebreos pues ya pasó, Jesús ya murió, resucitó y sentado a la diestra, esto fue casi en el año 70, les dice, ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, y ahora sí viene a hablarles de los descendientes de Leví, que Leví salió después de 700 años de que pasó esto, que reciben el sacerdocio, porque la tribu de Leví era la que estaba destinada a ser el sacerdocio en todas las demás tribus. Tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, y ahora usted ya no entiende. Dios a la tribu de Leví no le dio un territorio como se le dio a Manasés, como se lo dio a Efraín, como se lo dio a Rubén, a Dan, a Asad, a los 12 hijos. Les dio un territorio allá dentro de Israel, le dijo, de aquí a aquí los delimitó. Esto es para la tribu de Dan, esto es para la de Neftalí, esto es para acá. Leví, la tribu Leví no tenía territorio, no le dejó tierra, porque ellos eran sacerdotes y debían estar esparcidos en las 12 tribus, en las 12 regiones. Y entonces, ¿de qué iban a vivir ellos, los sacerdotes de Leví? Ahí dice, esos que no tenían tierra, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio y van a ser, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo para poder vivir y subsistir. Porque eso estaba escrito desde Melquisedec, que los que se dedican al servicio de Dios son dignos de su salario. Y ahí dice, los descendientes tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, claro, de las propias 12 tribus, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Todos son descendientes de Abraham, sí, pero estos para subsistir, porque su trabajo es ser sacerdotes. Los otros eran ser ganaderos o agricultores, lo que sean las otras tribus, pero ellos no, ellos se iban a dedicar al sacerdocio. Por eso entiende usted allá, cuando Pablo también dice, el que predica el evangelio, ¿quiénes? Los pastores, que vivan de lo que predican, del evangelio. Y dice ahí, los diezmos. Por eso es sagrado, eso es de Dios. No es lo mismo que las ofrendas. Es más, aquí entiende uno que los diezmos son del Antiguo Testamento, las ofrendas son del Nuevo. Y el Señor Jesús dijo, sin dejar de hacer aquello, es decir, que lo del Antiguo Testamento, eso lo dijo en Mateo 23, que le preguntaron, y entonces seguimos diezmando, no le dijo, claro, tienen que seguir haciendo lo que hacían, pero tienen que darle también a los demás. Entonces dijo, sin dejar de hacer aquello que los diezmos, había que seguir ofrendando, porque esto es para Dios, es lo que le pertenece a él. Bueno, pero no voy a hablar de Dios. Y dice aquí el Señor, pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, pues cómo iba a ser descendiente si existió casi 700 años antes de Leví. Tomó de Abraham los diezmos, los tomó y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas en ese instante? Abraham. A él le fueron hechas las promesas. Pero Dios, ¿qué le está diciendo hoy? Tranquilo, a ti también te bendice. O tú no tienes promesas de Dios. Sí, ¿cierto? Él espera que hagas también tu parte. No solo con los diezmos, sino con tu vida. Verso 7. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Uy, esto ya es muy pasado. ¿Quién es el que bendice? Dios. ¿Quién es el que recibe la bendición? Usted y yo. O sea que ¿quién es superior? El que bendice. O sea, cuando uno deja sus diezmos y ofrendan, ay, estoy bendiciendo a Dios. No. Eso es lo que está diciendo acá. Que a pesar de que usted es el que deja sus diezmos y ofrendas, usted no es el que bendice, el que lo bendice es Dios a usted. O sea que Dios le está dando bendición en su trabajo y es superior al que recibe la bendición. Usted recibe el trabajo y esa es la bendición que Dios le da. Pero el hecho de que usted le dé los diezmos y ofrendas no es que usted esté bendiciendo a Dios, porque es superior el que lo bendice a usted. Eso es lo que dice ahí. Nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Y ojo, como dijo, y bendijo al que tenía las promesas. Usted también tiene las promesas. Ya le fue cumplida la promesa del Espíritu Santo, está sellada en usted. Bueno, Dios ha cumplido, ¿cierto? Él espera que usted también cumpla. En este caso, mire, los que reciben los diezmos son simples hombres.
el pastor Ricardo, como dijo ayer la pastora, me encantó. Nosotros somos simples hombres, simples seres humanos. No somos nada superior a nadie, ni a nada. Pero en aquel, ¿en quién? En Jesús, en él sí, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Melquisedec, porque fue el primer sacerdote del Dios Altísimo. Y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos. Entonces le está recordando aquí la tribu. Le dice, y hasta él también hoy en día, que recibe los diezmos. Esto sería la representación de la iglesia y hasta la iglesia, que recibe también los diezmos. En aquel tiempo los pagó por medio de Abraham. En nuestros días los paga por medio de quién. Y usted y yo lo sabemos. Muy bien. Pues Leví ya estaba presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió el encuentro. Es decir, que la tribu de Leví ya estaba representada 700 años antes, ¿en quién? En la persona de Melquisedec. Es decir, el sacerdocio, el ministerio. Ese ministerio ya estaba desde el comienzo. Dios teniendo gente para trabajando es a su servicio, del cual es digno de que reciban los diezmos de su pueblo, porque es superior el que bendice, no el que da los diezmos, sino el que bendice al que da los diezmos. Y cuando usted ha entendido esto perfectamente, le da gracias a Dios por haberlo entendido con un fuerte